I ens trobem a l'Ajuntament de València, on acaba de ser la presentació de les activitats per als Goya que es celebraran ací, a la capital valenciana. Durant aquesta setmana tindrem algunes activitats en preparació per a aquesta cita i seran totes relacionades amb el cinema de Luis Berlanga, entre altres autors, i que estaran relacionats amb la gastronomia també i amb moltes activitats que podrem veure a les carrers de València. Por fin ya podemos decir y afirmar que Valencia va a acoger el próximo 12 de febrero la gala de los premios Goya. Y quedan ya apenas 10 días, eso ya es nada, para que nos convirtamos en la capital del cine español. Vamos a ser la ciudad que acoja y que reconozca y premie el talento y el trabajo de un sector tan importante de nuestra cultura como es nuestro cine. Desde el Ayuntamiento hemos querido que toda la ciudad pueda disfrutar de estos días, porque la Gala de los Goya creemos que tiene que ser algo que vaya más allá de un evento puntual, efímero o cerrado en el tiempo. Tiene que ser una celebración social que recorra todas las calles de nuestra ciudad y que sobre todo reivindique la contribución de nuestra cultura y talento valenciano a la industria del cine español. Y en eso nos hemos empeñado. De hecho, queríamos empezar dando homenaje y rindiendo homenaje precisamente al talento de todos los valencianos y valencianas que ya forman parte de la historia del cine español, que han sido premiados con esa estatuilla de los premios Goya, y con esta exposición queríamos rendirles homenaje. Valencia se merece eso y mucho más. Siempre decimos que nos gusta ir con los Goya allí donde sentimos que nos quieren y nos sentimos muy queridos, nos sentimos muy arropados. Hemos tenido que preparar esta gala durante 2 años porque hubo que aplazarla debido a la pandemia, pero aquí estamos por fin, y como le decía antes al alcalde y al presidente y a la vicealcaldesa y al presidente, decía que iba en serio, la cosa iba en serio, parecía que no todo eran papeles y todo eran llamadas, pero va en serio. Y como antesala a la ceremonia del día 12 se van a celebrar una serie de actividades y de actos en los que el Ayuntamiento, las calles de Valencia, la Filmoteca, la Universidad, el Centro de Arte Bombas Gens, el auditorio del Palau de las Arts y el edificio Vélez Events son los escenarios de las actividades que se van a desarrollar en colaboración con Ayuntamiento, Generalitat y Diputación de Valencia. Detallo algunos de ellos. Hay un fotocall en el Ayuntamiento. Desde hoy y hasta el 12 de febrero los vecinos pueden venir aquí a la sede del Ayuntamiento para fotografiarse una réplica de un premio Goya y descubrir una recreación exacta del fotocall de la 36 edición de los Goya. I bustos com aquests ja podem trobar-los a la ciutat de València, perquè València està posant a punt per a la cita que té el 12 de febrer amb els Premis Goya.